tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos desde el Quit Campeta del ADS en Santiago, esta vez para hacer un especial de esto que se llama Podría Ser del Conce. Bien, oye, estamos acá en Santiago, como les decía, porque vamos a hacer un especial. Tenemos muchos invitados porque hace un par de días atrás se supo la sentencia, ¿cierto? El fallo del TAS en el caso de Deportes Concepción y Melipilla. Y para hablar de eso y mucho más, como siempre, tenemos grandes invitados de Deportes Concepción. Y también algunos ya fans, creo, del Conce. Vamos a partir, por supuesto, por casa, presentando a Aiderson Abreu, nuestro director deportivo. Aider, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, todo bien, todo bien. Gracias por venir, ¿eh? Gracias por viajar, la jugaste, todo acá. Vamos a presentar también, por supuesto, a nuestro presidente, Diego Livingston. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bien, una vez más, tú eres de la casa ya, Diego, ¿eh? Nuevamente aquí, un gustazo. Hablando del Conce. También de la casa, por supuesto, nuestro abogado de Deportes Concepción, Carlos Campos, ¿cómo estás? Bien, Javi, aquí estamos. Primera vez que estamos aquí. A ver qué pasa. ¿Tú ves el programa, me has contado? Sí, a veces. Oye, y por supuesto quien la gente lo quería conocer, ha estado apoyando todo este caso, ¿cierto? De Deportes Concepción Melipilla. Se hablaba mucho de él, el abogado Ciro Colombara. ¿Cómo estás, Ciro? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente de Concepción. Bienvenido. Te vamos a pedir que cuando hable y tome el micrófono igual para que todos conozcan la voz de Ciro Colombara. Ciro, oye, Ciro, tú ya partamos contigo. Hincha ya del Conce, ¿no? Absolutamente. Y no solo yo, sino todos los abogados y abogadas del estudio que trabajamos en el caso. Aldo Díaz, Amanda de la Fuente, fuimos varios abogados que trabajamos y hemos estado trabajando intensamente junto con los abogados del club y al final terminamos todos como fanáticos de Concepción. Mira qué bien, si no, nos han contado. Oye, bueno, vamos a hablar de este caso, pero Diego, me imagino que poner un poco, ayúdame a poner un poco en contexto. La Sociedad Anónima se hace cargo en 2023, ¿cierto? Del Club de Deportes Concepción. Y, cierto, con algunos lineamientos, con tratar de sacar un club adelante y de una manera seria y profesional. Claro, como te contaba anteriormente, nosotros llegamos a este proyecto en febrero del 2023. Es un club donde el club ya estaba formado, tiene mucha historia, pero nosotros llegamos y no quisimos ingerir nada en lo que estaba pasando en ese momento. El equipo ya está elegido, la dirección técnica ya está elegida, entonces solamente nos quedaba esperar ver cómo resultaba. Bien, ya llegando en mayo, el equipo se encuentra a 9 puntos del penúltimo y ahí realmente nos preocupamos. Vimos que el proyecto no está bien gestado, entonces tuvimos que empezar a hacer desde ahí ya nuestra injerencia. Cuando podemos hacer injerencia, cambiamos dirección técnica, tuve un director técnico, 2 directores técnicos, hasta que al final dimos con Lorenzevich, que era para el objetivo nuevo que nos habíamos puesto, que tenía que ser mantener la categoría. Claro. Porque si hubiéramos seguido, podríamos, en la senda que íbamos, Deportes Concepción sí avanza, claro. 100%. Ese año logramos mantener categoría, afortunadamente, pero nuestros objetivos son mucho más altos, como todos saben, es llegar a primera edición. Entonces nuevamente tuvimos que hacer un cambio, cambiamos dirección técnica, cambiamos jugadores y entramos con un objetivo puntual para el 2024, que era ser campeones de la división y pasar a primera vez. En el camino el objetivo se fue cumpliendo hasta que llegamos a un partido definitorio que, como sabemos, jamás se debió haber jugado, porque nosotros deberíamos haber salido campeones en cancha un par de partidos antes ya, por cosas anómalas que hizo la dirigencia de Deportes Melipilla. Y bueno, producto de eso, lamentablemente se perdió la final. Con eso nosotros ya no ascendíamos a primera vez. Nos pegó fuerte, pero no íbamos a dejar que se nos fuera nuestro objetivo principal, que era ascender. Entonces sabíamos que teníamos más herramientas para seguir adelante y para luchar por una causa justa, para luchar por el Conce, para luchar por la ciudad, por el hincha, y volver a poner a Deportes Concepción con el peso que tiene, donde tiene que estar. Claro. Carlos, súper importante este repaso que hace Diego, desde cuando llegamos, ¿cierto?, al punto, ¿no?, de jugar esta final que no se debió haber jugado. Ahí empezamos a hablar de que había que hacer justicia deportiva. ¿Qué empieza a suceder? Bueno, la gente
en Concepción te conoce, tú estás en la parte del club, ¿cierto? En las leyes, en el derecho del club, eres el abogado del club. ¿Qué empieza a pasar, Carlos? Mira, nosotros tomamos conocimiento pocos días después de la final de que podría haber alguna situación anómala con Melipilla. Y después pasaron los días, pasaron creo que 2 semanas, y nos enteramos que efectivamente la unidad de control financiero detecta que Melipilla tenía atraso en el pago de las cotizaciones. ¿Ya? Teniendo conocimiento de aquello, realiza la denuncia al Tribunal de Disciplina, y ahí nosotros como club, los dirigentes, Diego, Víctor Rubio también, evaluamos la posibilidad de ver si nos hacíamos parte y intervenir en el proceso judicial ante el Tribunal de Disciplina, y cómo hacerlo también. En el fondo sentíamos que percibíamos que hace varios ya meses que había que estar atento con alguna situación administrativa, porque no es primera vez que la segunda división se había definido por esta vía también. Claro. O sea, recuerdan lo que le pasó al vecino hace 4 años atrás. Entonces evaluamos, vimos que podría haber un caso y ver qué hacer. Y ahí es donde sale la idea de contactar a Ciro, porque en verdad este no iba a ser un caso fácil, no iba a estar involucrado solamente el club denunciado, que en este caso era Melipilla, sino que también en el fondo se podía haber un cierto cuestionamiento con la institucionalidad de la NFP, pero tampoco nosotros nos queríamos meter en eso. Y había que meterle color a la cosa, en verdad. Claro. Ya, entendiendo además que toda la presión de la ciudad, de los hinchas, y en el fondo, imagínate, si no lo hubiésemos hecho, después hubiésemos quedado con la sensación de que, oye, ¿por qué no lo hicieron? O sea, el incumplimiento de los dirigentes de Melipilla fue totalmente claro, o sea, inexcusable, evidente. Entonces, como club teníamos que hacer algo. O sea, la realidad es que si no se hacía esta acción legal, si no se pedía esta justicia deportiva, hoy día Deportes Concepción no estaría jugando en primera vez. No estaríamos primera vez. Claro. Seguiríamos en segunda profesional. Ciro, bueno, te menciona acá Carlos, ¿no? La gente ya ubica tu nombre. ¿Cómo te empiezas a involucrar en este caso y con qué te encuentras? Porque, bueno, viene el llamado, me imagino que con Carlos trabajaron muy de la mano. ¿Con qué te empiezas a encontrar, Ciro? Bueno, efectivamente, nosotros recibimos un día en la tarde, me acuerdo, un llamado pidiéndonos una reunión urgente para contarnos el caso. Nosotros hemos tenido actuaciones como estudio de abogados en otros casos del fútbol desde hace muchísimos años, Barnechea, Huachipato, Santa Cruz, Valdivia. Por lo tanto, conocemos bien cómo funciona los tribunales o todo el tema regulatorio en el fútbol. Y tan pronto conocimos lo que había ocurrido, nos dimos cuenta que iba a ser un caso extraordinariamente complejo, porque tal como señala Carlos, no solo tenía que ver con las actuaciones, las negligencias, las omisiones de los dirigentes y los controladores de Melipilla, del club, evidentemente no de la ciudad ni de los hinchas, sino de quienes estaban a cargo del club en ese minuto, pero que también iba a tener otras derivadas u otras consecuencias. Estábamos hablando de un campeonato que había terminado, de un equipo que había sido reconocido prácticamente como campeón, que había por lo tanto ascendido de categoría y estaba en el proceso de contratación. Es distinto hacer un plantel para segunda que para primera o para primera B. Totalmente. Y por otro lado, Concepción estaba en una situación de haber perdido el campeonato y por lo tanto debía conformar un plantel para segunda, no para primera B. Y cada día que pasaba los tiempos se acortaban para resolver el caso. Desde esa perspectiva se transformó en el caso del año dentro del fútbol profesional chileno, y de a poco comenzó a tomar atención no solamente de Melipilla y Concepción, sino en general de todo el mundo del fútbol, porque era muy claro que el resultado del juicio o de los
juicio, iban a definir quién era el campeón, quién subía a primera B, quién quedaba en segunda, y de alguna manera iba a reescribir la historia hacia atrás. Por eso era tan difícil. Y trabajamos de la mano con Carlos, con Diego, con todas las personas del club, y de a poco nos fuimos metiendo y entendiendo mucho mejor no solo el problema, sino también lo que había detrás. Y la verdad que cuando uno habla de los conflictos del fútbol, que tienen que ver con resultados deportivos, con posiciones, no se trata solo de los controladores de los clubes, sino también de la hinchada. Y sabíamos que era extraordinariamente importante para la hinchada, para las personas de Concepción, que se hiciera justicia y que por lo tanto fuera declarado campeón, como legítimamente lo fue, pero también sabíamos que eso le iba a causar un daño a la hinchada y a personas de Melipilla, que sin saber o sin tener ninguna responsabilidad en la negligencia de sus dirigentes, iban a perder un sueño que creían haber logrado, que era haber sido campeones y ascendidos. Desde esa perspectiva el caso tuvo implicancias no solo jurídicas, no solo legales, sino también comunicacionales y ciertamente afectivas, emocionales. Claro. Cuando empezamos a conocer más de cerca al club, supimos que era el quinto club con mayor asistencia al estadio. Nos dimos cuenta que lo que había detrás era un fenómeno que iba muchísimo más allá. Lo que había ocurrido hace muchos años atrás con Concepción hacía que todas las personas quisieran que el club fuera legítimamente campeón y subiera. Y a modo anecdótico les cuento que cuando se supo el resultado de la sentencia, después podemos ver los detalles, estábamos en una reunión con unos clientes muy serios, muy circunspectos, y se empiezan a escuchar gritos en la oficina y aplausos. Tuvimos que parar la reunión y ir a ver qué era lo que estaba pasando. Y ahí nos dicen, no, acaba de salir la sentencia, ganamos, Concepción es campeón. Y me empiezan a llegar videos de Concepción en la tarde, de gente que iba yendo a la plaza, claro. Y la plaza de Concepción se llenó como si hubieran ganado el partido en ese minuto, sí, o el campeonato en ese minuto. Para nosotros como abogados fue muy emocionante y obviamente muy satisfactorio que no solo que se hiciera justicia, sino que se reparara a las personas, a los hinchas de Concepción. Y también lamentamos mucho el dolor para la hinchada de Melipilla, que ninguna responsabilidad tienen en lo que ocurrió. No, fueron 3 meses de incertidumbre, que esperando el resultado. Esos gritos y esos aplausos que se sintieron, me imagino que a todos, ¿no? Fue un festejo, pero fueron 3 meses de incertidumbre, Aider. Tiene que haber sido eterno. Yo creo que la parte deportiva sobre todo también, porque conversar con los jugadores, armar el plantel. ¿Cómo fuiste manejando, cómo se fue manejando la interna del club? La parte deportiva también, porque estamos hablando de 3 meses de resoluciones legales, pero el deporte seguía. Y había que volver a competir. Y había que armar un equipo. ¿Cómo lo fueron haciendo, Airo? Fue todo un desafío. La verdad que, mira, desde Diego contaba todo el relato y el club desde que llegamos ha sido todo un desafío. En ese 2023 que también fue complejo, desde que llegamos, como tuvimos que buscar jugadores a mitad de temporada y bueno, en ese desafío constante que te requiere el club, un club grande, pues tienes también esa demanda y ese desafío con mucho compromiso por la alegría de la gente, que es lo que siempre buscamos. Y el desafío más complejo fue sostener el aspecto emocional, el estado, digamos, de concentración, o sea, todo un montón de aspectos de la estructura emocional que se vieron afectados en el plantel. El plantel ya estaba trabajando, comenzamos una pretemporada con incertidumbre, con poca claridad. Y claro, lo que es el foco del plantel, el trabajo como tal, fue complejo. Ahí, bueno, el cuerpo técnico intentó enfocar al máximo, pero bueno, siempre había una distracción que no dejaba que esos objetivos se cumplieran quizás a cabalidad como se quería. Y bueno, luego también un desafío para la Secretaría Técnica, porque bueno, iban pasando los días y iban pasando
jugadores que tenías en carpeta y que tenías que ir al segundo de la lista y después al tercero, y así ibas pasando hasta que te quedabas ya sin opciones y tenías que volver a reformular las listas de jugadores. Pero bueno, teníamos también la fe de que iba a salir, porque teníamos los antecedentes de la gente que estaba trabajando de que era muy posible, y bueno, lo más complicado la verdad fue la contención para los jugadores. Te lo quería preguntar, ¿cómo fue eso que te decían los jugadores? Porque tú estabas ahí, los jugadores iban a entrenar, ya volvieron el 6 de enero, si no me equivoco. Imagino que te preguntaban, ¿se ha sabido algo? ¿Cómo estamos? ¿Hay novedades? ¿Cómo era ese diario con ellos? ¿Cómo lo hacías? Es que aparte de la incertidumbre que teníamos como del juicio, estaba la incertidumbre de la categoría que estábamos, que era la segunda división, que estaba sufriendo cambios de edades. Claro. Entonces, más allá de que teníamos este juicio, muchos jugadores decían, bueno, ¿y si esto no resulta y me quedo sin equipo? Entonces empezaron también a surgir invasores, clubes externos que empezaron a contactar y ver si podían aprovechar y, como dicen, pescar en río revuelto, ver si se podía salir algún jugador, y ahí destacar el compromiso de muchos. Los jugadores que mantuvieron la base tuvieron mucho compromiso, creyeron siempre en el proyecto, y eso para nosotros fue muy valioso, porque bueno, los más grandes hacían de contención a aquellos que entraban en ese juego donde le buscaban otros clubes o le llamaban otros clubes para que se fueran, asegurándonos una oportunidad como, digamos, segura, y bueno, ahí hubo un sostén importante de los jugadores más grandes, en este caso del Seba Silva, que siempre estuvo ahí con firmeza con nosotros, y bueno, la verdad que sí, fueron unos días de constante pregunta de si ya salió el fallo, qué va a pasar. Eran todos los días preguntas, todos los días, de que llegabas, después te ibas, y cualquier noticia falsa, porque después empezaban a salir los fake news, que también era... Hubo varios. Sí, que también eran temas, manejar ese flujo de información falsa. Fue un trabajazo, la verdad que fue un trabajazo de todas las personas que trabajaban en el club, la secretaría técnica que estaba en el día a día, el cuerpo técnico que también lo hizo muy bien, en este caso Carlos, que trabaja en el club, siempre se le preguntaba y mostraba tranquilidad y serenidad de que se iba a obtener. Obviamente todos somos humanos y todos teníamos un poco el nervio, ¿no? Pero bueno, la verdad que destacar el compromiso y la dureza mental con la que se afrontó todo esto, y de algunos jugadores, y bueno, que lograron contener a aquellos porque hubo jugadores que sufrieron. Sí, claro. Ese momento fue de mucha incertidumbre para ellos y para su familia. Claro. Ya les voy a preguntar a cada uno qué estaban haciendo, casi como nos contó Ciro en ese momento que se enteraron de la noticia, pero... Carlos, tú conoces muy bien el club, estuviste también en la administración del club social. Cuéntanos un poco cómo viste que se dio este caso, y con lo que nos dolió tanto también la desafiliación de Deportes Concepción antes. ¿Se cierra un poco el ciclo de la desafiliación con ganar este caso? ¿Hemos avanzado? ¿Dónde están los pilares ahora? Yo creo que para mí el ciclo de la desafiliación se terminó. O sea, era volver a primera vez o volver a primera vez, o sea, no hay otra lectura. También decir de que ascendimos 3 divisiones en 9 años, y eso es tremendo. Yo creo que no se le ha dado mucho énfasis general. A veces uno normaliza, donde está arriba de la pelota, por así decirlo, todos estos años. Yo estoy del fines del 2015, cuando empezó la reactivación del club social. O sea, yo ya voy para los 10 años en el vinculado de alguna forma al club. Y haber cerrado este ciclo, habiendo ganado en cancha, como bien dijo Diego, porque así fue, nosotros debimos haber dado la vuelta en el CAP contra San Antonio. Claro. Hacer énfasis en eso también, que nosotros ganamos en cancha.
que haya pasado lo otro, en el fondo no dependía de nosotros, en el fondo. Pero se cierra, o sea, para mí ver ver los partidos del Conce en TNT, para mí, chuta, esto por fin lo logramos. Y sin desmerecer todos los que estuvieron antes, pero también reconocer también de que si no hubiese llegado el inversionista ahora, no era muy difícil competir. Hay que tener conocimiento, hay que tener apoyo, porque no solamente se trata de dinero, o sea, en el fondo hay que tener conocimiento para poder afrontar un proyecto deportivo. Claro. Eso también va de la mano con la profesionalización del club, que en el fondo es la etapa en la que estamos ahora. Claro. Profesionalizar el club y que cada integrante de la organización tenga los conocimientos necesarios para afrontar los desafíos del día a día, porque no solamente el juicio, o sea, todos los meses tenemos que informar a la unidad de control financiero que sepa que las remuneraciones, trimestralmente tenemos que informar a la Comisión del Mercado Financiero. Hay mucha pega que no se ve y que en el fondo que nos ha mantenido ordenados desde que hemos vuelto al profesionalismo. Es importante lo que dices de profesionalizar, lo hablamos constantemente, porque también la gente a veces no sabe que hay un equipo jurídico, no solo estás tú, que pudimos contar con Ciro, ¿cierto? Y toda su experiencia, de todo su staff. Es algo que quizás era impensado. Cuando uno va a una pelea, es lo mejor ir bien preparado. Pero obvio, sí. Acá uno tiene que estar consciente que una sola persona no puede hacer todo. O sea, necesita apoyo, necesita gente también que sabe más que uno, también tiene más experiencias. Eso también es valioso y es parte del aprendizaje y del crecimiento de la organización. Claro. Si no hubiésemos logrado el objetivo que obtuvimos. Sí. Es consecuencia de lo que se ha hecho también. Claro. Diego, hablamos que todo esto también se produce, ¿cierto? Porque la unidad de control financiero, ¿cierto? Deja ciertos baches. El año pasado se vio un poco sobrepasada. Y se produce ahí este desajuste que no nos permite ganar en cancha. Algunos equipos se les restaron puntos el año pasado, ¿cierto? Por el no pago de sus cotizaciones previsionales, pero de Melipilla se dan cuenta a última hora. Tal cual. Hubo un par de equipos que fueron descontados los puntos durante el año y a Melipilla no le habían descontado puntos. Había una sola persona en la unidad de control financiero viendo todas las divisiones, entonces estaba completamente sobrepasado. Y ahí sale el informe de Deloitte y muestra claramente que no había sido solo un mes, sino que son recurrentes los meses. Y la NFP denuncia al tribunal a Deportes Melipilla por el no pago del mes de octubre. Entonces, claro, nosotros con nuestro equipo legal aquí vemos qué hacemos, acojámonos a esta denuncia, vamos junto con la NFP y como hablamos en un equipo, nosotros queremos que vayan los mejores. Nos faltaba un delantero estrella, entonces buscamos quién era el mejor en esa instancia, para esa instancia, y vimos diferentes abogados que han estado metidos en el tema fútbol y salió el estudio de Ciro era el indicado para pelear en ese partido. Entonces ahí nos acercamos a Ciro, fuimos a conversar y ahí después empezamos a tener reuniones semanalmente, periódicamente, preparando todo este acompañamiento con la NFP. Ciro, ¿cómo viste las aristas del caso? ¿Cuáles fueron las principales? Porque, bueno, se gana finalmente, pero tú siempre tuviste la seguridad que ganábamos el caso. Sí. ¿Se sentía? Sí. Sí. Te escuché un par de veces en alguna entrevista que viste por ahí y traspasabas también esa seguridad, todo. ¿Por qué? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo nos podría refrescar un poquito la memoria del caso? Sí. La verdad que nosotros analizamos el caso al inicio, todas sus aristas, después fue apareciendo más información, pero del análisis inicial llegamos a la conclusión que, si bien es cierto, iba a ser muy difícil por los tiempos, porque el campeonato había terminado, porque era inminente que iba a empezar el siguiente campeonato y ya no iba a ser posible echar pie atrás, y también sabíamos que Melipilla se iba a defender. Pese a las dificultades, sabíamos que teníamos la razón y que si hacíamos las cosas bien, teníamos que ganar. El caso es un caso típico
de lo que se denomina litigación compleja. ¿Por qué? Porque no se trataba de un solo caso, un solo juicio en blanco y negro que se podía ganar o perder. La estrategia que nosotros planteamos, y no tengo ningún problema en comentarlo ahora, significaba exigir a la Unidad de Control Financiero que cumpliera con lo que no había hecho durante buena parte del año. Es decir, que revisara a fondo la información que se le había entregado y descubriera lo que nosotros ya habíamos sabido por otras fuentes, más información que nos fue llegando después, que eran los graves, reiterados incumplimientos financieros de parte de la dirigencia de Melipilla. Y frente a eso presentamos una denuncia ante los órganos disciplinarios del fútbol, ante los tribunales deportivos de la NFP, con el objeto de que se sancionara a Melipilla. Después presentamos otro pidiendo la desafiliación. Paralelamente recurrimos a la Dirección del Trabajo, activamos una serie de órganos públicos que tenían que haber fiscalizado y no lo habían hecho, y sobre la base de esta estrategia global, poco a poco fuimos logrando los objetivos que queríamos, hasta que llegó un momento, que yo creo que todos recordamos, donde hay una sentencia que dice, y que fue al final la gran discusión, que se sancionaba el club Melipilla con 3 puntos, pero que se iban a contar en el próximo campeonato. Cierto. Y eso definía todo, porque aun cuando formalmente ganáramos el caso, con esa sentencia perdíamos la batalla, que era que Concepción fuera reconocido como el legítimo campeón. Frente a eso entregamos informes en derecho de distintas autoridades, de académicos, y logramos convencer al tribunal de segunda instancia, a la segunda sala del Tribunal de Disciplina del Fútbol, de que si bien es cierto la sanción de 3 puntos era correcta, insuficiente pero correcta, la única forma era que se aplicara hacia atrás, en el campeonato que ya había terminado y no en el campeonato que iba a venir. Porque de otro modo lo que iba a ocurrir era una situación de injusticia deportiva tremenda. Porque en definitiva, habiendo ganado con trampa, con doping deportivo, el que había hecho trampa iba a ascender de división, iba a partir con 3 puntos menos, que no es tan relevante, pero en definitiva se iba a beneficiar de las infracciones que había cometido. Me acuerdo que empezamos a discutir, tuve un día viernes hasta muy jueves, viernes, teníamos reuniones frecuentes, personales, por Zoom, por teléfono, y empezamos a pensar en la siguiente idea. Esto es lo mismo que ocurre en los Juegos Olímpicos, cuando se descubre que alguien ha hecho trampa y ha ganado con doping. En esos casos, y nos acordábamos de Ben Johnson, con Diego, con Carlos hablamos de varios ejemplos, salió un video incluso que se viralizó rápidamente, tal vez lo puedan mostrar después. Sí. Y dijimos, cuando se descubrió que Ben Johnson había ganado con trampa, con doping, no lo sancionaron con 2 segundos para las próximas Olimpiadas. Era delirante, era absurdo. Sí. Obviamente tenían que recibir la sanción en el campeonato, en la competencia donde había cometido la infracción. Y eso creo que logramos explicárselo al tribunal, que lo entendió muy bien, dando ejemplos deportivos. Básicamente de las Olimpiadas, Ben Johnson, había otro, un campeón de ciclismo, Lance Armstrong, y había otro también del atletismo mundial. Y claro, nos dimos cuenta, y el tribunal se dio cuenta, y eso fue lo más importante, no bastaba que nosotros nos diéramos cuenta, que si bien es cierto, la decisión que se había tomado inicialmente era correcta, de acuerdo a los reglamentos chilenos, era absurda desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista deportivo. Y estábamos hablando de tribunales deportivos que obviamente tienen que considerar eso, y llegaron a la conclusión correcta, que la única sanción, que para que la sanción fuese real y seria, tenía que aplicarse en el campeonato que había terminado, la resta de los 3 puntos, y no en el campeonato siguiente. La consecuencia práctica de esa decisión es que al restarse en el campeonato que había terminado los 3 puntos a Melipilla, resulta que la final nunca debió haberse jugado. Exacto. Porque lo que de verdad ocurrió
es que Concepción ganó en cancha el campeonato, eso se reconoce al restarse los 3 puntos hacia atrás y queda sin efecto, por lo tanto, la final, el resultado, el empate y la definición a penales después, y consecuencialmente Concepción pasa a ser el campeón y a ascender. Esa es la sentencia de segunda instancia de la segunda sala, que nos enteramos por la radio, por correo electrónico, por WhatsApp. Yo, como conté antes, estábamos en una reunión con algunos clientes muy formales y muy serios que no estaban acostumbrados a escuchar gritos y aplausos en un estudio de abogados. Tuvimos que parar la reunión para averiguar qué había ocurrido, y ahí nos enteramos que el fallo había sido favorable, que los 3 puntos se aplicaban hacia atrás, no hacia adelante, que consecuencialmente se reconocía que Concepción había sido el legítimo campeón, y hoy día este caso, nos han invitado a un par de debates en Escuela de Derecho, es un caso de estudio desde la perspectiva de litigación compleja y de justicia deportiva. Aider, ¿se dormía primero que todo? ¿Se dormía en eso? Fueron 3 meses. ¿Cuánto durmió, Aider? La verdad que poco. Despertaba de repente. Poco, mucha angustia, sí. Sí, la verdad que lo más difícil era ese sentido de frustración de todo el trabajo del año, que se estaba mermando. Era lo más complejo. La justicia deportiva se sentía en un momento lejano, pero había que hacerla. El club había sido afectado antes, tú sabías la historia del club, por la injusticia deportiva. Mira, lo que más duele de toda esta situación es que, como decía Carlos, pudo haber sido mágico el triunfo en el CAP. Claro, partido con San Antonio. Sí, pudo haber sido ahí una consagración, porque bueno, esa segunda rueda fue espectacular. Sí. Fue un porcentaje de rendimiento increíble, un desempeño del equipo tremendo, y eso es lo que más duele de esa situación. Y bueno, todo el trabajo también que se vio desechado, toda la proyección que teníamos para adelante, para el armado del plantel, y bueno, también toda esa preparación que bueno, se terminó reflejando en lo que fue el inicio de este campeonato, que bueno, los jugadores no llegaron o le costó la adaptación a la categoría, y viene también del arrastre de todo lo que se vivió en esos meses. Es cierto. ¿Dónde te pilló? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué estabas haciendo en el minuto que te enteras? ¿Quién te avisó? No, estaba en la oficina. ¿Nonguén? Sí, estaba en la oficina en Nonguén y salgo corriendo y a abrazar ahí a Carlos y empezamos a lanzarlo ahí al aire porque fue tremendo, sí. Lo esperamos mucho y bueno, después toda la algarabía, nos fuimos al hotel y toda la algarabía de los chicos que se habían enterado, la alegría de ellos, se vio en los videos de los chicos cuando salieron de la habitación, y la verdad que fue muy bonito ese sentimiento de justicia, sí. Estas cosas, bueno, son las cosas que como que te inspiran, ¿no? Que hay un mundo justo, que todavía se puede tener un mundo justo, y que se hace justicia a un club que fue tan castigado desde la desafiliación, con lo cual ese sentimiento es mejor todavía. ¿Sentí ahí un poco esa responsabilidad? Se lo voy a preguntar también a los demás, pero de hacer justicia esta vez, te habías comprometido, te has comprometido mucho con el club, sabiendo estas injusticias que habían pasado, sentí como esa responsabilidad. Ahora sí lo vamos a hacer distinto. Hay una masa social gigante. Totalmente. Había que pelearlo, hasta el final, con cada pieza que jugaba en este tablero, pero era importante para la gente, para la alegría de la gente. Nosotros cuando llegamos, y yo me empecé a contextualizar un poco de lo que era el club. El club, las imágenes de la gente llorando cuando la desafiliación son imágenes duras, que sí. El que no conoce el club y ve esas imágenes
te duele como fan del deporte. Entonces era una responsabilidad que nos tomamos como sociedad anónima, como administración, de decir vamos a reposicionar el club. Tenemos un desafío importante y en cada reto nos comprometemos al máximo para llevar a esta institución a lo que todos soñamos. Diego Livingston, ¿dónde estabas? ¿Cómo te pilló? ¿Cómo te enteraste tú? Me del fallo. Me llamaron y la verdad no lo voy a creer. O sea, necesitaba rechequear, reconfirmar la noticia porque no, aunque sabía que iba a ser favorable a nosotros, una vez que llega uno no lo cree. Entonces, llamé a Ciro, empecé a llamar a todos para corroborarme de que era verdadera noticia, que en segunda sala ratificaba que los 3 puntos eran para el año 2000, el año del campeonato, entonces pasábamos nosotros a ser campeones y por tanto ascender a primera vez. Así que el fin del primer tiempo espectacular, pero después viene el segundo tiempo. Sí. ¿Ah? Vamos a entrar ahí. Pero, ¿qué sentiste en ese momento, Diego? Estuviste en muchas entrevistas, en muchos medios, poniendo el corazón y la cara por el Conce. Sí, como decía, se siente igual una responsabilidad social. Es un club grande, es un club que tiene un respaldo de la hinchada gigante. Entonces, claro, llegamos hasta el Congreso. Fuimos hasta el Congreso a pelear por la causa, porque es una causa justa, como hablaba Ciro. Acá había un doping financiero, entonces se tenía que mostrar y se tenía que sancionar de la manera que en general en deporte y en cualquier parte se sanciona el doping, que siendo dentro de la carrera, no de un año después, 2 meses después, no. Si tú cometiste una falta en la carrera, bueno, en esa carrera te descalifican, no en la siguiente. Y eso es lo que se trató de mostrar y se demostró a cabalidad y logramos generarlo. Entonces, una alegría tremenda, alegría por la masa social, por de volverle a entregar el alma, la alegría, mucha felicidad, la verdad. Sí. Diego, eso te iba a preguntar un poco, ¿qué significa también para el club? Tú como presidente, ¿qué significa para el club este triunfo? Hacer justicia al final, ¿qué significa para el club tener esa fuerza de conseguir que se hiciera justicia? Yo creo que para el club y para el fútbol también es una cosa importante que se haya hecho este tipo de justicia, porque es demostrar que no se va a ganar haciendo trampa, que eso, y dejarlo claro. O sea, acá, si se hacen las cosas bien, uno va a triunfar. Si se hacen las cosas mal y uno trata de ser el pillo, que aquí eso va a ser sancionado y uno se va a ganar así. Y eso se rectificó 1, 2 y 3 veces. Y yo creo que eso también, como Deportes Concepción, como el club, también nos da un peso dentro de la NFP ya. Participando de la NFP, demuestra que nosotros somos un club responsable, que hacemos las cosas bien y que vamos a luchar por la justicia y por la justicia deportiva. Carlos, eres abogado del club, pero eres hincha y has estado en muchos procesos y te tocó también vivir lo que Aider comentaba, te tocó vivir desde muy cerca la desafiliación con ese dolor que significó. ¿Cómo te enteraste del fallo tú? No, estaba en la oficina con el Aider. Estábamos ahí. ¿Mensaje de texto? Me llegó el WhatsApp. Me llegó el fallo del WhatsApp en el grupo que teníamos con Ciro. Igual yo como que no... Estaba como el chaucito, no estaba así como que eufórico ni nada. Estaba como... No cachaba mucho. No sabía si era cierto. No sé si era cierto, pero en el fondo, chuta. Vuelvo a lo de atrás, que en el fondo como de repente normaliza cosas. Entonces no era la primera vez que me tocaba. Primero me tocó el juicio de la desafiliación en el 2016. Después, en 2020, salvar un descenso, peleamos con Vallenar. Después con Colchagua, el 2021. Y ahora esto. Entonces era como que... Yo sé que está mal, pero uno como que no reprime las emociones y eso me pasó ese día. O sea, claro, el Aider cuenta que no, claro, me hicieron manteo y todo. Ah, mira, sí. Pero claro, después igual andaba así como no cachando nada, o sea, estaba yo creo que a los días después yo asimilé que habíamos ganado. Mira. ¿Verdad que te apodan el pitonizo, no? Que fuiste anunciando cada fallo. Algo así. Sí, porque cuando estábamos evaluando esto, yo le dije, mira, a Víctor Rubio le dije, mira, cuando estábamos viendo si ir donde Ciro y todo, mira, este caso, aquí hay un caso, pero está muy difícil.
pero se puede ganar. Y así fue. Así fue, pues. Y ganamos. Entonces eso también es importante recalcar, que acá, como bien dijo Ciro ahora, el caso era difícil, no fue... Tuvimos que interponer otra denuncia que fue para desafiliar a Melipilla. Que no se olvide eso también. Que no se olvide por entregar información falsa. Acá se desplegaron no solamente esfuerzos de carácter económico, como te digo, el dinero es una herramienta, pero también hubo mucha gente detrás, aparte de los abogados que en el fondo participamos en la defensa del club. Hinchas también apoyaron cuando se reventó esto. El WhatsApp me llegaba con información, Diego es testigo, estaba al lado mío, me llega información de que, oye, mira, pillamos esto. Y eso también sirvió para la defensa. Entonces, también fue muy bonito de que se generó como una unión entre los hinchas cuando pasó esto también. Se subieron a la causa y defendieron al club de las fake news, por ejemplo. Salían ahí al tiro a pegar de vuelta con noticias que en realidad no eran reales, y también fueron un apoyo en esto. ¿Qué crees tú que significa para los hinchas? Tú como hincha también, hablando un poco, ¿qué significa para esas personas que llegan, casi 10.000 personas que llegan? No, una tremenda alegría, un desahogo. Si piensa que son 9 años que no estábamos en la B y que pasamos de las buenas y de las muy malas también dentro de todo ese proceso. Entonces, y también lo hablo desde mi perspectiva también como hincha funcionario, por así decirlo. Es doblemente desgastante, porque al final esto igual te afecta, igual estáis pendiente, estáis pensando, sufrís, dejáis a la familia de lado a veces por concentrarte en esto. Y eso afecta. Entonces, haber logrado este objetivo te hace sentir que todo al final valió la pena. Estamos contentos, ¿no? Estamos contentos. Oye, vamos a hacer una pausa cortita y venimos con el segundo tiempo, como dijo Diego, y vamos a entrar en el área chica para saber del TAS. Pausa y más podría ser del Conce. En mis tiempos libres busco cómo entretenerme, y así es como descubrí Coolbet. Pero te apuesto que es de puro fútbol. No solo fútbol, está lleno de deportes. ¿Y se pueden hacer combinadas? Puedes combinar lo que quieras y armar lo que se te ocurra con el BetFilter. ¿Y si te meto una luquita, dan un bono? El oso siempre sale con buenas sorpresas. Coolbet, el sitio más entretenido, seguro y transparente del mercado. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. En septiembre, mes de la patria, disfruta los sabores del mercado mayorista de Empresas Vega Monumental. Las mejores verduras para una ensalada a la chilena, insumos para empanadas y todo lo necesario para celebrar el 18 con la mejor calidad. Todo fresco de primer nivel, porque tu familia y tú lo merecen. Te esperamos en el principal centro de abastecimiento de la región del Biobío. Somos Mercado Mayorista. Somos Empresas Vega Monumental. Somos Empresas Vega Monumental. ¿Viene con tu familia al estadio a apoyar al Conce? Entonces, súmate al desafío. El 2025 queremos ser la hinchada más grande de regiones de Chile. Si llegamos a 150.000 hinchas que vengan a los partidos del Conce, sortearemos un premio soñado. Sí, porque el Conce gana terreno y tú también. Si logramos el desafío, el Conce y Signus Propiedades sortearán una parcela. ¿Escuchaste bien? Regalaremos una parcela entre los hinchas asistentes a Collao el 2025. Solo debe venir al estadio a apoyar al Conce y ayudar a cumplir este desafío. Ven en familia al estadio, con amigos, con tu pareja o quien quieras, y podrás participar por tu parcela soñada. Debes seguir al Conce y a Signus Propiedades en todas sus redes. No te quedes fuera, apoya al Conce y junto a Signus Propiedades sé parte de este título. Signus Propiedades es la llave a tu próximo lugar. www.signusgroup.cl. ¡Una locura!
El Conce, eso que nos une. Usted es el arcángel del gol, ¿cierto? Sí, me estoy ganando un pitutito. Buena, dale Conce. ¿Tanto vuelto? Obvio, si en el mesón tenemos los precios más económicos de Conce. Y para que usted sepa, todos los días. El Mesón, tu mejor vecino. ¿Qué va a hacer con tanto vuelto? Ir a ver al Conce, bogadito. El Mesón, tu mejor vecino. La tienda de Concepción, donde están todos los deportes, es una sola. Se llama Deportes Fifas. Básquetbol, fútbol, pádel y mucho más. En Deportes Fifas lo puedes encontrar. Búscanos en nuestra tienda física y también en www.deportesfifas.cl. En Instagram también estamos como Deportes Fifas. Por supuesto, en Fifas encuentras todo lo del León de Collao, porque Deportes Fifas es la tienda oficial de Deportes Concepción. ¿Necesitas un traje típico para un acto escolar o buscas tu mejor tenida para lucirte en estas fiestas patrias? Entonces ven a Centro Comercial 21 de Mayo y encuentra la solución a lo que estás buscando. Adorna tu casa o tu lugar de trabajo. Contamos con todo lo necesario para destacar en este 18. Para un buen asado o una comida familiar, encuentras el Mercadito de Carnes. Somos Centro Comercial 21 de Mayo de Empresas Vega Monumental. Somos Centro Comercial 21 de Mayo. Somos Empresas Vega Monumental. Platos preparados por nuestros chefs expertos. Sábados y domingos, un completo buffet. Ven a vivir la experiencia de Safran Restaurant. Un espacio acogedor para compartir en familia, en pareja o con los amigos. El lugar perfecto para una exitosa reunión de trabajo. Te esperamos en el Whitham Petra. Ven y vive la experiencia Safran Restaurant. Bien, seguimos haciendo este especial de Podría Ser del Conce, revisando un poco lo que ha sido el fallo del TAS. Ahora justamente vamos a conversar de aquello, en este caso que se robó la teleserie del verano, decían algunos en lo deportivo, cierto el caso de Deportes Concepción Melipilla, y nos puso de nuevo en la palestra también de mucha gente que decía, ¿qué pasa con el Conce? Bueno, ahora se enteraron. Carlos Campos, cuéntanos un poquito, bueno, hace pocos días, ¿cierto? Se supo el fallo definitivo del TAS, pero aprovecha de ponernos en contexto de qué se trató esto el segundo tiempo, como dijo Diego. Bueno, el segundo tiempo tiene que ver con que, bueno, con los dos fallos ya firmes del Tribunal de Disciplina, que primero era la resta de los 3 puntos a Melipilla para el campeonato 2024 y que Melipilla revirtió la desafiliación a la cual fue sancionada en primera instancia y la segunda la sala lo absolvió. Vino lo que preveíamos que iba a pasar, porque Melipilla iba a ir al TAS, que no se iba a quedar conforme. Entonces, desde esa perspectiva nacieron 3 aristas. Sí, no terminamos aquí. La primera arista fue que ellos ingresaron al TAS una medida provisional, en el fondo que tenía por objetivo que Melipilla solicitaba que se le dejara jugar el campeonato de ascenso mientras se resolvía la posterior apelación que ellos iban a presentar y que la vez se jugaran con 17 equipos, ¿ya? Sin dejar afuera Concepción. La segunda arista era la apelación en sí misma que tuvo Melipilla por la resta de los 3 puntos en el 2024 y que en el fondo ellos solicitaban que se le restaran el campeonato del 2025. Y la tercera, nosotros fuimos al TAS para revertir, o sea, para que en el fondo desafiliaran a Melipilla.
Y bueno, la primera fue esta famosa medida provisional que se resolvió 2 días antes del partido con Temuco. Y estábamos ahí en Ascuas viendo si jugábamos o no. Inicio torneo. Y al final se las rechazaron y pudimos ya iniciar el torneo, y eso ya nos permitía tener cierta tranquilidad porque ya iniciaba el campeonato. Nosotros ya estábamos en una mejor posición. Y ahora hace una semana, exactamente hace una semana, salió el fallo del TAS por la apelación de Melipilla, en donde, en definitiva, en términos súper simples, el TAS le rechaza la apelación, que ellos violaron el fair play financiero y que en definitiva no se puede premiar al equipo infractor con una sanción que en el fondo no iba a ser ejemplificadora, porque al final no iba a tener un castigo real. O sea, igualmente el club iba a quedar con el premio mayor. Claro. Y en el fondo ese fue uno de los argumentos más esenciales que consideró el TAS, y que en el fondo por eso se tenía que sancionar en el campeonato en que se cometió una infracción. Claro. En eso agregar también de que no es primera vez que sale esto como a colación. Con Vallenar me pasó lo mismo. El mismo, y ahí fue muy divertido porque acá la primera sala dijo que que había que restar para adelante, pero esa vez dijo no, pues se tiene que aplicar la sanción en el campeonato en que se hizo la infracción. Claro. Entonces teníamos precedentes que nos ayudaron, y precedentes donde nosotros mismos fuimos los protagonistas, que nos sirvió para fundamentar nuestra defensa. Y la última era la lista de la desafiliación, que nosotros ingresamos esta apelación al TAS para lograr la desafiliación de Melipilla, que en el fondo nosotros ya nos desistimos de aquello porque en realidad ya obtuvimos lo que necesitábamos, que en realidad con este fallo ya, o sea, no hay ninguna duda de que Deportes Concepción es de la primera vez. Claro. Oye, Ciro, voy a aprovechar tu experiencia. ¿Qué significa que un equipo vaya al TAS? Situémoslo, si podemos, incluso geográficamente, porque no es llegar e ir aquí al lado, tiene todos unos componentes. Sí, no, el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, está en Suiza. Es posible litigar hasta hace poco tiempo en inglés y en francés, desde junio también en español. Y si bien es cierto, parece muy lejano, la verdad que también desde otra perspectiva es muy cercano. En general se ven conflictos de justicia deportiva no solo del fútbol, de cualquier deporte y de todo el mundo, y tiene una dinámica como tribunal de decisiones muy rápidas, de decisiones muy bien fundamentadas, y cada vez más, revitámonos al ámbito del fútbol y de América Latina, cada vez más es utilizado por los clubes, por las personas vinculadas al fútbol, y algo que vale la pena conocer. Yo estoy pensando no solo en los hinchas de Concepción, estoy pensando en los abogadas que ven este programa, de que también es un área de ejercicio profesional. Carlos coincidirá conmigo, sumamente entretenida, interesante, como son los tribunales internacionales. Me estaba acordando que una semana antes de conocer la sentencia definitiva, la que nos dio la razón en un 100%, fui a Concepción invitado por el profesor José Luis Díez al aniversario de su estudio. Fui por un día a Concepción y me llamaron la atención varias cosas. Uno, 3 personas me detuvieron en la calle para preguntarme por el caso. No sé, pero ¿cómo sabe que estamos en...? No, que acá nos importa mucho, en fin, y me empezaban a preguntar detalles y seguían el caso al dedillo. Después, en el cóctel o en el lanzamiento del estudio de abogados, el 100% de las preguntas era Concepción. Los 3 puntos son hacia adelante o hacia atrás. Incluso cuando el anfitrión habló, se dirigió para agradecer a los que habían asistido, a los invitados, expresamente dijo: esperamos que Concepción prontamente tenga un resultado favorable. ¿Sentiste la presión del Conce? Sentí la presión y me di cuenta de la importancia. Y por último, cuando terminamos nuestro corto viaje en Casa de Salud, un gran lugar en Concepción. Ya no te lo contaron, lo fuiste a vivir. También nos preguntaron por 2 o 3 personas por el
resultado del caso. Y yo te diría, porque uno tiene que siempre sacar lecciones de lo que hace en la vida profesional, en la vida en general. Pero para mí este caso es simbólico desde varias perspectivas. Primero, que cuando las cosas se hacen bien, de manera profesional, pero lo más importante, de manera correcta, tarde o temprano, aunque a uno le ganen con trampa, tarde o temprano la verdad y la justicia se imponen, que fue lo que aquí ocurrió. Acá Concepción actuó de manera impecable, los dirigentes de Melipilla hicieron lo contrario, y aunque dieron una pelea no solo en Chile, sino también en Suiza, en el TAS, finalmente la verdad se impuso y Concepción tuvo la razón y está donde tiene que estar, y esperamos que suba prontamente a primera. No tengo ninguna duda que así va a ser, porque cuando las cosas se hacen de manera profesional, con gente de primer nivel, en el ámbito de los jugadores, la dirigencia, los técnicos, cuando se trabaja con gente de primer nivel, los resultados obviamente salen solos, claro. Es algo obvio. Y desde esa perspectiva, eso es una lección importante. Si uno actúa bien, tarde o temprano, la verdad y la justicia se imponen. Y lo último, para uno como abogado, cuando uno entra a estudiar Derecho, en mi caso, o cuando en general converso con profesionales, uno lo hace porque quiere que su trabajo se traduzca en justicia. Claro. Tal como quienes están en el fútbol se traducirá en ganar un campeonato o jugar extraordinariamente bien. Lo que uno quiere es hacer justicia en casos que le importen a las personas. Claro. Y yo te diría que para nuestro estudio de abogado este ha sido uno de los casos más importantes que hemos sentido más de cerca, que nuestro trabajo, que fue muy duro, muy intenso, no siempre entretenido, pero también teníamos presiones razonables, porque sentíamos que era muy importante para muchas personas que ganáramos, pero para nosotros logramos sentir que lo que hicimos se tradujo en justicia para muchas personas que no conocíamos y que recién nos vinimos a dar cuenta cuando nos llegan los videos de Concepción del día que se conoce la sentencia. Después hemos seguido la marcha del campeonato, primero subiendo, no tan bien, después subiendo, después bajando un poco el partido con Universidad de Concepción, etcétera. Pero tarde o temprano no tenemos duda que más allá del resultado de un partido específico o de una racha de triunfo, de derrota o de empate, tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde, Concepción va a estar en primera división, y ahí me tomo lo que decía Carlos, que en un tiempo meteórico han ido subiendo de división, y no tengo duda que dentro de muy poco tiempo Concepción va a estar en primera y va a estar además peleando el campeonato con su hinchada. Esa es la idea, para eso se está trabajando. Diego, el triunfo en el TAS, ¿qué significa para el club? Para nosotros se ratifica que se hizo justicia. Se ratifica que la lucha que nosotros dimos por la ciudad, por la hinchada, por el club, se llevó a cabo de buena forma, que lo hicimos bien, que todo el trabajo que se hizo aparte, la parte legal, toda la parte dirigencial, desde el pago de remuneraciones, todo se está haciendo bien en el club. Y eso queda reflejado en el cierre que pone al ciclo el TAS. Si las cosas se hacen bien, vamos a tener buenos resultados. Melipilla, la dirigencia de Melipilla va y apela al TAS porque ellos creen que haciendo trampa van a poder ganar. El TAS, un ente serio, si se trabaja en Suiza, dices no, así no se hacen las cosas. Si tú haces trampa, vas a salir perjudicado. Así que no lo vuelvas a hacer, porque te va a pasar lo mismo de nuevo. Entonces creo que eso queda en constancia, y creo que también es un precedente para el futuro, para todos los clubes, para todos los que participan en el deporte, de que esto va a ser sancionado, y va a ser sancionado de esa forma. Así que no lo hagamos más. Y define, me imagino, también un poco, Aider, la estructura del club. O sea, se llegó hasta las últimas consecuencias, se luchó por el proyecto y tuvo buen resultado. Sí, le da otro aire al proyecto, evidentemente. Y aquí también poner en contraste lo que se hizo en el campeonato pasado, no solo en lo deportivo, sino en lo institucional, donde el club hizo las cosas muy bien, donde se ha ido organizando en cada área, y
ese contraste en relación con el resto de clubes que la división, que bueno, la división es bastante castigada, eso es una realidad, es una división compleja. Sí. Y en contraste, pues encontramos este club que está haciendo las cosas bien, que está ordenando todo y que es ahora es una referencia, está empezando a ser una referencia en la región en cuanto a orden institucional, en cuanto a desarrollo de muchas áreas que se están trabajando, que se están potenciando y que están potenciando a la región. Aider, costó armar el plantel, lo decías un poco, ¿cierto? Y los muchachos han dado lo mejor de sí, porque, bueno, pongamos en contexto también, o sea, nos enteramos primeros días de febrero de este fallo, ya el torneo empezaba un par de semanas después, creo unos 15 días después. Difícil conformar así un plantel que fuera competitivo y los muchachos lo han hecho bastante bien. Sí, bueno, teníamos la ventaja que bueno, teníamos una base de jugadores que ya tenían experiencia en la categoría y eso nos daba una cierta tranquilidad de que fuese la categoría que fuese, podría competir el equipo. Pero obviamente los objetivos cambiaban, entonces desde el planteamiento de los equipos, desde el planteamiento de los objetivos fue lo más complejo de conseguir o poner sobre la mesa. Al igual que bueno, lo que comentaba Diego, que también no es menor, ir consolidando una base de jugadores en función también de lo que se venía como presupuesto, en donde, bueno, asimilando que teníamos que competir con una plantilla de igual a igual costosa, digamos, como otras de la categoría, pero sin esa ventaja económica que te da los derechos de televisión. Claro. Entonces, bueno, ahí yo creo que también fue una gran labor de la Secretaría Técnica porque, como te comentaba, habían listas que ya se iban disipando porque eran jugadores que se iban ocupando en otros clubes, no nos esperaban. Jugadores importantes, sí. Me comentaron algunos. Sí, jugadores que se fueron cayendo, que no podían llegar porque tenían que esperar no querían seguir esperando y no querían caer en esa incertidumbre. Y bueno, ahí la Secretaría Técnica pues trabajando día y noche, con muchas horas al teléfono, y una constante visualización. También el mercado extranjero fue complejo porque en Argentina ya estaba cerrando el mercado, había empezado el campeonato, tenía antes fecha de haber iniciado el campeonato en Argentina, en Uruguay, que es otra liga que también seguíamos, también había comenzado. Nos iban quedando ventanas como Colombia, Ecuador, Venezuela, esos mercados, pero bueno, también tienen otras dificultades que tienen que ver con la adaptación y bueno, ahí en el punto del extranjero también fue un tema. Y bueno, por suerte pudimos dar con ese superclase que conseguimos, que por suerte no había cerrado en ningún club, que fue Larry Bay, y que ha sido importante para el sostén del proyecto y toda la clase que le ha otorgado a la plantilla. ¿Qué es lo que se viene, Aider? Estamos llegando ya al final, voy a comenzar a agradecer, pero ¿qué es lo que se viene para el proyecto deportivo del club? ¿Cómo lo estamos visualizando? Nosotros lo que queremos es que el club sea una referencia en la región en formación. Hemos visto una oportunidad, hacemos bien una región que hay mucho talento. También vemos que somos una referencia a nivel nacional. Empezamos a tener chicos ya de diferentes regiones del país. Y el proyecto va para allá. Queremos ser un club formador, un club que proporcione jugadores a las selecciones nacionales, y un club que también pueda brindar profesionales al medio, profesionales, entrenadores, preparadores físicos, kinesiólogos, gente que salga preparada y poder contar con los mejores profesionales en nuestro club. Eso va a ser la base. Y evidentemente el plantel profesional tenemos objetivos grandes, objetivos
importantes, pero esto es todo un proceso. Si el proceso, la base la vamos ejecutando bien, ese resultado va a llegar tarde o temprano. En mis tiempos libres busco cómo entretenerme. Y así es como descubrí Coolbet. Pero te apuesto que es de puro fútbol. No solo fútbol, está lleno de deportes. Y se pueden hacer combinadas. Puedes combinar lo que quieras y armar lo que se te ocurra con el Bet Builder. Y si te metes una luquita, ¿dan un bono? El oso siempre sale con buenas sorpresas. Coolbet, el sitio más entretenido, seguro y transparente del mercado. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. En septiembre, mes de la patria, disfruta los sabores del mercado mayorista de Empresas Vega Monumental. Las mejores verduras para una ensalada a la chilena, insumos para empanadas y todo lo necesario para celebrar el 18 con la mejor calidad. Todo fresco de primer nivel, porque tu familia y tú lo merecen. Te esperamos en el principal centro de abastecimiento de la región del Biobío. Somos Mercado Mayorista. Somos Empresas Vega Monumental. Somos Empresas Vega Monumental. ¿Vienes con tu familia al estadio a apoyar al Conce? Entonces, súmate al desafío. El 2025 queremos ser la hinchada más grande de regiones de Chile. Si llegamos a 150.000 hinchas que vengan a los partidos del Conce, sortearemos un premio soñado. Sí, porque el Conce gana terreno y tú también. Si logramos el desafío, el Conce y Signus Propiedades sortearán una parcela. ¿Escuchaste bien? Regalaremos una parcela entre los hinchas asistentes a Collao el 2025. Solo debe venir al estadio a apoyar al Conce y ayudar a cumplir este desafío. Ven en familia al estadio, con amigos, con tu pareja o quien quieras, y podrás participar por tu parcela soñada. Debes seguir al Conce y a Signus Propiedades en todas sus redes. No te quedes fuera, apoya al Conce y junto a Signus Propiedades se parte de este título. Signus Propiedades es la llave a tu próximo lugar. www.signusgroup.cl. ¡Una locura sin explicación! El Conce, eso que nos une. Usted es el arcángel del gol, ¿cierto? Sí, me estoy ganando un pitutito. Buena, dale Conce. ¿Tanto vuelto? Obvio, si en el mesón tenemos los precios más económicos de Conce. Y para que usted sepa, todos los días. El mesón, tu mejor vecino. ¿Qué va a hacer con tanto vuelto? Ir a ver al Conce, bogadito. El mesón, tu mejor vecino. La tienda de Concepción, donde están todos los deportes, es una sola. Se llama Deportes Fifas. Básquetbol, fútbol, pádel y mucho más. En Deportes Fifas lo puedes encontrar. Búscanos en nuestra tienda física y también en www.deportesfifas.cl. En Instagram también estamos como Deportes Fifas. Por supuesto, en Fifas encuentras todo lo del León de Collao, porque Deportes Fifas es la tienda oficial de Deportes Concepción. ¿Necesitas un traje típico para un acto escolar o buscas tu mejor tenida para lucirte en estas fiestas patrias? Entonces ven a Centro Comercial 21 de Mayo y encuentra la solución a lo que estás buscando. Adorna tu casa o tu lugar de trabajo. Contamos con todo lo necesario para destacar en este 18. Para un buen asado o una comida familiar, encuentras el Mercadito de Carnes. Somos Centro Comercial 21 de Mayo de Empresas Vega Monumental. Somos Centro Comercial 21 de Mayo. Somos Empresas Vega Monumental.
platos preparados por nuestros chefs expertos. Sábados y domingos, un completo buffet. Ven a vivir la experiencia de Safran Restaurant, un espacio acogedor para compartir en familia, en pareja o con los amigos. El lugar perfecto para una exitosa reunión de trabajo. Te esperamos en el Whitham Petra. Ven y vive la experiencia Safran Restaurant. Bueno, estamos llegando al final, se los decía, la verdad que quiero agradecer a todos, algunos han viajado desde Concepción para encontrarnos acá, ¿cierto? Bueno, agradecerle y comenzarnos a despedir. Ciro, te esperamos en el estadio. Absolutamente. Tiene un lugar especial en el Hospitality. Eso espero. Vamos a ir a Concepción. Hay que ir, la gente te está esperando para saludarte. Muchas gracias, Ciro, por jugártela también por el Conce. No, muchas gracias. Primero quiero agradecer la confianza profesional que tuvieron en nosotros como estudio. Nosotros nos comprometimos, no solo los abogados que trabajamos directamente en el caso, sino todos nos comprometimos a fondo, trabajamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas, tuvimos el mejor resultado que podíamos esperar, tanto en Chile como en Suiza en el TAS, hicimos equipo con Carlos, con los abogados del club, con los dirigentes, con Diego, así que para nosotros fue una gran experiencia profesional y ahora lo que necesitamos es que Concepción suba a primera. ¿Qué mensaje le dejaría a Ciro para la hinchada del Conce? Primero, que jugar limpio no solo es lo que correcto, no es solo lo que debe hacer, sino que es lo que más conviene siempre. Tarde o temprano la justicia, la verdad, si uno actúa correctamente, se impone. Segundo, que pese al traspié o a la caída hace un par de años atrás con la desafiliación, si uno se mantiene, si uno es perseverante, si uno cree en lo que está haciendo, tarde o temprano recupera posiciones y es lo que aquí ha ocurrido. Carlos nos contaba la historia y creo que eso también son experiencias de vida. Cómo uno maneja, sobre todo cuando uno es joven, no solo cuando uno es mayor, sino cuáles son los valores con los que uno tiene que actuar en la vida y cuáles son los resultados cuando uno actúa correctamente. Así que a mantenerse fiel al club y esperar prontamente subir a primera en este campeonato o a más tardar en el próximo. Y esperar tu visita en Conce. De todos modos. Te esperamos allá. Y a Casa de Salud. Me imagino que sí. Gracias, Ciro Colambara. Muchas gracias. Carlos Campos, usted siempre atento a todas las jugadas legales allá en Concepción. Siempre atento. Muchas gracias por venir. Gracias. Se pasó. A veces, bueno, desde que pasó lo de la desafiliación hasta lo de ahora, a veces uno no tiene que esperar que haga justicia por uno, a veces hay que hacerla por uno mismo. Y yo creo que eso hicimos ahora. Diego, muchas gracias como siempre igual. Gaby, muchas gracias a ti y a este tremendo equipo que día a día moja la camiseta ahí por el club. Así que muy orgulloso de tenerlos trabajando con nosotros. Es un orgullo aquí. Y saludos a toda la hinchada lila. Eso, perfecto. Oye, Aider, bueno, nos veremos en el estadio, en Longuén, siempre, ¿no? Sí, hay que seguir trabajando por esto. Lo más importante es darle alegría a la gente. Eso es nuestro objetivo principal y para eso tenemos que esforzarnos día a día. Así que ese es el foco principal, esa es la motivación principal. Y siempre a tener paciencia porque como lo han dicho aquí todos, ¿cierto? Me tomo las palabras de Ciro, cuando las cosas se hacen bien, de manera correcta, los resultados llegan. Así que bueno, a seguir, orgullosos de pertenecer a Deportes Concepción. Gracias a todos, nos vamos a liberar y este fue un especial de Podría Ser del Conce. ¡Chao!